aleluya, aleluya al Señor, aleluya. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, dice el Señor, y yo los aliviaré. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la casa sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos al verlo preguntaron a los discípulos, ¿cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo, no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Vayan, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, llénanos de ti. Espíritu Santo, llénanos de ti. Oh Señor, llénanos de ti. Oh Señor, llénanos de ti. Nos podemos sentar. La palabra clave del Evangelio y de la palabra de hoy es la siguiente. Misericordia quiero y no sacrificio. La misericordia de Dios hay que aprovecharla al máximo todos los días, todos los instantes, todos los momentos de nuestra vida, de nuestro día, de nuestro año, de nuestra existencia y de la edad que tenemos. Hay que aprovechar la misericordia de Dios, como quien dice, como dice Isaías, ¿no? Caminad mientras tenéis luz, antes que os envuelvan las tinieblas. El Señor reprueba la injusticia. El Señor reprueba la opresión. El Señor reprueba la humillación que hacemos para con el pobre, para con el indigente, para con el sencillo, para con el que no tiene nada. Como dice la profecía de Amós. Esa profecía de Amós, cuando hablamos de esas profetas mayores y menores, estamos hablando de lumbreras, estamos hablando de luces, estamos hablando de iluminaciones para nuestra vida, de iluminaciones para nuestro proceder, de iluminaciones para tomar decisiones en nuestros quehaceres cotidianos, en nuestra vida. Ahí tenemos nosotros lo que le gusta a Dios y lo que no le gusta a Dios. Ahí tenemos nosotros el pensamiento de Dios. Ahí tenemos nosotros el proyecto de Dios. Ahí tenemos nosotros la voluntad de Dios, el plan de Dios. Por eso él ha dicho, mis planes no son vuestros planes, mis proyectos no son vuestros proyectos, mis caminos no son vuestros caminos. Ahí están los caminos de Dios. Si nosotros queremos ahondar en los caminos de Dios, fuera del Evangelio, fuera de Jesús el Señor, que nos lo ha enseñado y ha venido a darle cumplimiento a la ley y ha venido a que tengamos vida y la tengamos en abundancia, recurramos a los profetas que estaban hablando siempre en nombre de Dios, que estaban hablando siempre en nombre de Yahvé, que estaban hablando siempre en nombre del Señor de los ejércitos, de Yahvé Sebaot. Escuchen esto los que pisotean al pobre y eliminan a los humildes del país. ¿Será que eso sucede en nuestros días? No, eso que va a suceder en nuestros días. Eso no lo ve el Señor. Claro que sucede, ahora sí que sucede. Ahora sí que se ensanchan los terratenientes por todas partes, y van eliminando a los pobres del país. Y también dice Amós, ¿cuándo pasará la luna? Diciendo, ¿cuándo pasará la luna nueva
para vender el grano? ¿Cuándo vendrá la quincena? ¿Cuándo les pagarán? ¿Cuándo llegará el sueldito para quitárselos otra vez? Para abrir los sacos de cereal, reduciendo el peso y aumentando el precio, modificando las balanzas con engaño, para comprar al indigente por plata y al pobre por un par de sandalias, para vender hasta el salvado del grano. El Señor es amplio, el Señor todo lo ha hecho con generosidad, todo lo ha hecho con providencia para que a nadie le falte nada, pero no falta el injusto, no falta el que no ejerce la misericordia, pero el Señor sigue ejerciendo la justicia y el Señor sigue ejerciendo la misericordia, dándole la oportunidad a los desleales, a los injustos, a los ambiciosos, a los avaros, a los que quieren abarcar todo el mundo y quedarse como dueños de todo el mundo. El Señor da oportunidades. El problema es que reconozcan la presencia de Dios. El problema es que crean en Dios. El problema es que se conviertan a Dios. Qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos, ha dicho el Señor. Entonces el Señor tiene una sentencia, es una sentencia. Haré que el sol se oculte a mediodía y oscureceré la tierra en pleno día, transformaré sus fiestas en duelo y todas sus canciones en elegía. Pondré arpillera sobre toda espalda y dejaré rapada toda cabeza. Será como el duelo por un hijo único y el final como un día de amargura. El hijo único se llama Jesús, el Señor. Al que no le hemos creído, al que no hemos seguido, en el que no nos hemos convertido, o al que no nos hemos convertido, y entonces ahí es cuando viene el llanto y el rechinar de dientes. Ahí es donde viene el hambre, no de pan y de agua, sino de escuchar la palabra del Señor. Y andaremos y no nos daremos cuenta, y el hombre no se dará cuenta lo que está sucediendo en su vida. ¿Por qué pasa esto? Andarán errantes de mar a mar y de septentrión a oriente deambularán buscando la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Y no, uno no se da cuenta qué es lo que pasa, qué es lo que acontece en el mundo. Que Dios nos libre a nosotros personalmente de todas estas cosas. Pero sí hemos estado mirando y hemos estado contemplando todas esas cosas. Y inclusive en uno mismo también suceden cosas que uno no entiende, solamente las entiende desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva del Evangelio, de la perspectiva espiritual, es decir, dejarse llevar por el Señor. Y cuando digo esto, estoy hablando cómo hay que muchas veces dejarlo todo, como el apóstol, como el sacerdote, como el llamado que el Señor hace es para dejarlo todo. Y hay veces que hay que dejarlo todo y hay que arrancar y hay que emprender el camino para buscar un horizonte donde el Señor quiere preservarle a uno la fe, preservarle a uno la vida y preservarle a uno el ministerio y preservarle a uno también la vida cristiana. Eso también es para ustedes, los laicos, también es para ustedes los fieles. Por eso busquen al Señor ahora que pueden encontrarlo. Busquen al Señor ahora que pueden encontrarlo. Y lo encontrarán. Toquen y se les abrirá. Pidan y se les dará. Y se les dará una medida exagerada. Una medida porque Dios es generoso. Porque Dios, eso es el defecto de Dios, la generosidad y la misericordia. Es el defecto de Dios, la generosidad y la misericordia y el amor. Pero por eso no desaprovechemos ni desoigamos el llamado que Dios hace. Hoy el Señor en el Evangelio llama a Mateo. Él no desoye ese llamado. Porque ese llamado es inminente y porque ese llamado Él lo hace inmediatamente, porque Él lo cumple inmediatamente, porque
deja todo lo que tiene y lo sigue, porque esa voz es convincente, porque esa voz es de autoridad, porque esa voz es divina, porque esa voz es sabia, porque esa voz tiene la autoridad suficiente para salir en pos del Señor. Vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Eso no es tan usual en la vida de nosotros, que tenemos que mirar atrás y tenemos que mirar el arado y tenemos que despedirnos de la familia y tenemos que hacer como la mujer de Lot, mirar todos los beneficios humanos, materiales, eh, de este mundo. Y entonces ahí es cuando el Señor dice que el que pone la mano en el arado no es digno del seguimiento del Señor. Él se levantó, lo siguió, y estando en casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. ¡Qué maravilla esto! ¿Por qué maravilla? Porque el Señor ha venido a eso. El Señor ha venido a eso. Y qué difícil es que ellos, el Señor ha dicho, qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Pedro pregunta, bueno, y entonces, ¿quién puede salvarse? O quien dice, porque todo el mundo ambiciona riquezas. Y el Señor responde, es imposible para los hombres, no para Dios. Miren, ahí Dios mismo lo está demostrando. Ahí el mismo Jesús lo está demostrando. Miren cómo está hablando, cómo está predicando, cómo está comiendo, cómo está compartiendo, no solamente con este jefe de publicanos que se llama Mateo, sino que también está con esos otros súbditos también de publicanos, porque este jefe y los otros son subalternos. ¿Cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? Y Jesús dice, no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Qué palabras tan sabias para esa comunidad hipócrita, perseguidora, que está viviendo todo esto y que está asumiendo toda esa realidad de la opresión romana y que al contrario se han vendido a los romanos y ahora están juzgando a Jesús. Están juzgando a Jesús, que está convenciendo para la conversión a los mismos cobradores de impuestos, que seguramente son judíos, que ha contratado el imperio de Roma para que cobren los impuestos a sus propios conciudadanos, y por eso no los querían, por eso los odiaban, por eso los perseguían, por eso los miraban mal mirados a ellos, pero sin embargo tenían que responder por lo que tenían que responder, por la ley que se les exigía. Y el Señor dice, no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Y el Señor reconocía que ellos se habían vendido a ese régimen romano. Vayan, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Entonces, el médico de los cuerpos y de las almas viene a sanar al que está herido, viene a sanar al que está enfermo. Y también con su misericordia, con su bondad, viene por el pecador. Bienvenidos todos los pecadores que quieran llegar a un cambio, a un compromiso, a una conversión, a una transformación de sus vidas. También nosotros somos los primeros en dar ese paso. Y hoy le damos gracias a Dios porque nos concede en este primer viernes a muchos el arrepentimiento, a muchos la confesión, y le damos gracias a Dios porque a muchos nos ha dado la oportunidad de acercarnos a la confesión, como esas promesas del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.